Vamos a leer los versos 31 y 32. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Para quienes están con nosotros por primera vez, sean bienvenidos. Qué gusto poder verles. La verdad es que nos sentimos muy privilegiados y muy bendecidos por tenerles aquí en casa. Es una grata bendición, de verdad. Y a propósito, entonces, les comentamos nuestro estudio de el Sermón del Monte. Nos habla de cómo es el reino de los cielos. Jesucristo quiere revelarnos cómo son los ciudadanos del reino de los cielos. Y las pasadas semanas nos hemos detenido a hacer un análisis a través de una serie de antítesis en cuanto a cómo es que los religiosos, porque no es lo mismo ser un verdadero discípulo de Cristo a ser un religioso, es que ellos vivían exteriormente lo que ellos creían que era el cumplimiento de la ley. Pero Jesús, a través de lo que hemos llamado antítesis, está revelando la diferencia que hay abismal entre lo que es una verdadera justicia y lo que es solamente religión, lo que es legalismo. Sin embargo, estas últimas objeciones o mensajes que Cristo ha tenido han sido, digamos, un poco, yo diría, incómodas. Fueron incómodas en su tiempo, lo son para nosotros hoy, porque sin duda todos tenemos que reflexionar en nuestro corazón de cómo hemos trazado nuestra vida, cómo han sido nuestros caminos. Pero para eso estamos aquí, porque Cristo tiene un mensaje para todos nosotros a través de su palabra. Sea el tema que sea, el Señor se ha permitido tener este mensaje aquí en su palabra con el propósito de que seamos edificados. Amén. Leemos entonces Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, una vez más pedimos la colaboración de tu Espíritu Santo, Señor. Y digo colaboración porque queremos nosotros también en este momento decidir estar dispuestos, Padre Santo, decidir que este tiempo lo ocupemos para concentrarnos en tu palabra, Señor. Pedimos que nos ayudes, pues, no solamente a estar atentos, sino también a comprender, a entender, a disponer nuestro corazón con humildad para poder recibir, Señor. De esta manera, ver cómo tú llevas a cabo tu obra transformadora, Señor, en nosotros cada día, en el nombre de Jesús. Amén. El matrimonio es una de las bendiciones y provisiones más hermosas que Dios le ha dado al ser humano. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, verso 18, Génesis 2, 18, que es muy famoso entre nosotros. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así es que con el propósito de que el hombre pudiera complementarse y ser mejor, porque solo no alcanza muchos de los propósitos que Dios le ha dado al hombre. Por eso es que Dios dice en Eclesiastés capítulo 4, acompáñame un momento por favor, Eclesiastés capítulo 4 versos 9 al 12, Eclesiastés 4, 9 al 12. Capítulo 4, versículos del 9 al 12. Toñito. Percibo que está muy agudo el micrófono. No tienes mucho cuerpo. A ver si me puedes... ¿Lo tienen? Sí. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ¡ay! Del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante.
También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más, como se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que en la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio hay mayor efectividad, mayor productividad, mayor seguridad, mayor contentamiento, mayor resistencia. Pero es por eso que la Biblia insiste en Proverbios capítulo 18, verso 22, por favor. Proverbios 18, 22. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esto es el matrimonio. Esto es parte del propósito de Dios. Pero todavía hay uno mayor. ¿Y ustedes saben cuál es? Que a través del matrimonio, Dios ha mostrado, ha revelado la unión que algún día tendrá su iglesia victoriosa, su iglesia vencedora con Jesucristo. Cada matrimonio tipifica esa unión. Por eso es que es tan sagrado para Dios el matrimonio. Así es que esta es la perspectiva de Dios, la provisión de Dios para el matrimonio. Pero el hombre ha preferido cambiar la voluntad de Dios a algo que se amolde a sus intereses temporales y de autocomplacencia. Alrededor de ese pensamiento vinieron los fariseos a preguntar a Jesús en Mateo capítulo 19, verso 3. Mateo capítulo 19, versículo 3. Mateo capítulo 19, versículo 3. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Mateo capítulo 19, versículo 3. Y le preguntaron los fariseos a Jesús, con el propósito de tentarlo, si era lícito dar carta de divorcio al cónyuge. Esa fue la pregunta. ¿Es lícito dar carta de divorcio al cónyuge? A lo que Jesús responde, déjenme citar a Dios. Ahí mismo, los versículos 4 y 5, Jesús les dice, ¿no han leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y de ahí partimos hoy. El divorcio, querida familia, ha ido ganando terreno en el pensamiento de la gente en general, dejando de ser visto como un estigma y se ha convertido en un recurso que cada vez más es aceptado entre nosotros hoy en día. En un boletín de la Facultad de Derecho de la UNAM, en septiembre del 2020, se afirmó que por cada 10 matrimonios que se celebran actualmente en la capital mexicana, se registran 4 divorcios, cifra que podría incrementarse el siguiente año derivado al confinamiento del COVID-19, lo que implica que ya para entonces, ahora, ya para nuestro tiempo, la cifra ha aumentado en consideración. Y la iglesia, moldeada a la sociedad, ha ido viendo el divorcio como primer recurso ante los problemas y conflictos en el matrimonio, siendo cada vez más común entre los cristianos. Sin embargo, la opinión de la iglesia respecto al divorcio no debe estar alrededor del punto de vista del mundo, del ser humano, sino en el fundamento de la verdad bíblica. La Biblia no es confusa al respecto, el mensaje siempre ha estado ahí. Entonces, lo importante no es lo que la sociedad cree o piensa respecto al divorcio, sino lo que dice Dios. Y en sus propias palabras, Él ha declarado en Malaquías capítulo 2, verso 16, yo aborrezco el divorcio. Son palabras de Dios, no palabras mías. El contexto de esta postura divina fue más o menos en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando los judíos dejaron el exilio y regresaron a Jerusalén. Ve conmigo un momento, por favor, a Esdras capítulo 9.
Vamos a leer solamente los versículos 1 y 2. Esdras capítulo 9, versículos 1 y 2. Esdras capítulo 9, versículos 1 y 2. Recuerden, Esdras es uno de los libros históricos, de los últimos libros históricos de la Biblia. ¿Cuáles son los libros históricos? ¿Alguien me puede decir? Empezando por... El Pentateuco. Libros históricos, no, el Pentateuco es la ley, o el Pentateuco. El Pentateuco es el quinto libro, perdón, de la ley. ¿Históricos? Nehemías, Esdras, ¿Desde dónde empiezan? Estudiantes de la palabra. Desde el libro de Josué, Jueces, Ruth, los libros de Samuel, los libros de Reyes, los de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Todos esos son los libros históricos. Bueno, Esdras es el de los últimos de esta lista de libros históricos. Vale la pena que reactivemos el curso de nuestro querido Álvaro Aldama, pero él es muy exigente y nos ponía a aprendernos los libros de Génesis hasta el Apocalipsis al revés, o más bien, ¿cómo diría yo? Al revés y al derecho, o sea, de Génesis al Apocalipsis y del Apocalipsis a Génesis. Era cruel el maestro Álvaro Aldama. Y en hebreo dice. Bueno, pero yo no soy tanto como él. ¿Ok? ¿Lo tienen? Esdras capítulo 9, leemos los versículos 1 y 2. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel, y ve quiénes, los sacerdotes y levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Sucede que Esdras está triste por esta situación, porque fue algo similar lo que llevó a que Israel completo fuese deportado. Bueno, más que Israel, el pueblo de Judá, el reino del sur. Y ahora está preocupado porque piensa que otra vez el corazón del pueblo se ha volcado para ir en pos de otras personas que no son judías, y estos los van a llevar a adorar a sus dioses. Orando, entonces ve que se acercan la multitud junto a él arrepentidos. Esa ocasión hubo un arrepentimiento sincero de la mayoría del pueblo. Digo la mayoría del pueblo. Se observó en el libro de Nehemías y Malaquías, lamentablemente, que sí persistió esta conducta. Nehemías identifica los mismos pecados y los denunció. Acompáñame ahí mismo, ahora en Nehemías, hasta el final, en el capítulo 13, leemos los versículos 23 al 29. Nehemías 13, 23 al 29. ¿Nehemías 13? Nehemías 13, 23 al 29. Nehemías capítulo 13, 23 al 29. Dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod. Asdod es una de las ciudades filisteas. Recordarán aquella ocasión cuando fue tomada el arca del pacto en batalla, cuando los hijos del sacerdote Elí la trasladaron al campo de batalla. Estos perdieron la guerra contra los filisteos y estos la llevaron cautiva a la ciudad de Asdod. Asdod era donde estaba el dios Moloch. Así es que los judíos se habían unido a mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de los hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no hablaban judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no darán sus hijas a sus hijos y no tomarán de sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras.
y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, dice Nehemías, Dios mío, contra los que contaminaron el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Usted me dirá, ¿pero qué referencia tiene con respecto al divorcio, lo que acabamos de leer? Pues resulta que para unirse a las mujeres paganas implicó haber repudiado a sus esposas. Todos estos, al ver mujeres jóvenes y de otras naciones, tuvieron que dar carta de divorcio a sus esposas, y eso fue uno de los pecados que sancionó Malaquías. Acompáñenme por favor a Malaquías, es el último de los profetas menores del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, vamos a leer los versículos 14 al 16. Malaquías 2, 14 al 16. Malaquías capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, mas dirán, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Observa, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. La versión Nueva Internacional dice, yo aborrezco el divorcio. Desde el principio Dios creó el matrimonio monógamo como patrón de unión entre hombres y mujeres, y lo digo de esta manera, Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. En el momento en que creó Dios al hombre no hubo un tercero, no hubo donde poder escoger, no hubo de que no me gusta no me siento bien con el sexo opuesto y voy a ir en busca de otra cosa. No había otra cosa que ver en el libro en el huerto del Edén. Dios creó al hombre y a la mujer, y de estos formó el matrimonio. Vuelvo a repetir, no hubo otra cosa diferente. De forma muy clara, entonces la Biblia dice que creó a Adán y a Eva. No creó a Adán, a Eva y a Carlos. No creó a Adán y a Eva y a María, sino creó solamente a Adán y a Eva. Esto es lo que hoy está en juego. Por cierto, quiero hacer un paréntesis. El tema de la familia ha sido distorsionado. Está buscando ser distorsionado y cambiado. Una de las cosas que se quieren cambiar de la Constitución, no solamente aquí en Morelos, sino en todo el país, es que la palabra familia ya no esté compuesta por hombres y mujeres, sino ya sea ampliada para quienes no comulgan con esta imagen. Pero esto no sucede solamente en México. Déjenme decirles que es la misma manera de poder hablar, o la manera en que tienen de hablar más bien en otros países. Quieren destruir la imagen de la familia, quieren distorsionar la imagen de la familia. La familia está en guerra, está en disputa. Esa imagen no quieren que prevalezca más. Pero podemos ver con claridad que la Biblia nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, y de estos creó Dios el matrimonio. Dios es el creador del matrimonio. Así es que podemos ver que una de las cosas que el enemigo se ha establecido es destruir todo aquello que Dios ha creado. Por un lado, el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero el diablo lo quiere distorsionar. Ahora quiere que haya un matrimonio entre un hombre y otro hombre, ¿no? Y esto lo podemos ver ya cada vez más en nuestra sociedad. Hace unos días estaba yo en Banamex para hacer un depósito, y mientras esperaba, en el monitor del banco aparece un comercial del banco diciendo que ellos estaban a favor de la inclusión, y algunos muñequitos barbones
portando una bandera del arco iris, ustedes saben, buscando de alguna forma sumarse a esta visión. ¿Cuál visión? Destruir la imagen del varón. Y con esto también el de la familia. Ustedes saben que las celebraciones del orgullo gay y también el tema de el feminismo se ha acentuado, se ha situado en el mes de junio. El mes de junio es el mes del padre, pero el propósito que tiene es dos cosas: desvirtuar ya no llamarle el mes del papá, donde se celebra el papá, porque el propósito es, uno, destruir el patriarcado; dos, también distorsionar la imagen del varón. Estamos en conflicto, estamos en guerra, pero nosotros no tenemos que apartarnos de lo que dice la Biblia. Vuelvo a repetir, Dios creó a Adán y a Eva, y de ambos formó el matrimonio. Dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero el enemigo ha querido, como digo, insisto, destruirlo. Dice el pasaje: estos se unirán y serán una sola carne. Una sola carne. Esa palabra unirán nos da la idea de algo que fue unido firmemente, como pegamento. De manera que si se intenta despegar, se hará mucho daño. En el matrimonio, un hombre y una mujer están tan estrechamente unidos que se vuelven una sola carne, la cual implica unidad espiritual y física, la fusión de dos personas en unidad. Una de las consecuencias de la caída fue dañar esa unidad. Génesis capítulo 3, verso 16 dice, Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido. Es decir, ella buscará resistir al varón. Y él se enseñoreará de ti. Es decir, él la dominará en contraposición al deseo de ella de controlarlo. A decir entonces que la batalla de los sexos comienza en esta ocasión, cuando el hombre cae en el primer pecado. Podemos ver entonces que tanto el feminismo como el machismo comenzaron a operar por causa de la caída. Una de las consecuencias de esa batalla trágicamente es la aparición del divorcio. Cuando ya en un matrimonio comienza a haber una guerra campal, de ver quién es el que tiene el control, de ver quién es el que tiene la razón, comienza a haber ya un camino hacia el divorcio. Esto es algo que debemos evitar a toda costa. Por eso el diseño del matrimonio no incluyó el divorcio, lo cual era ya parte cotidiana de la sociedad judía, porque los ancianos eran liberales y permisivos al respecto, desde no entender que el adulterio es altamente destructivo, tanto que Dios lo prohíbe no solo físicamente, sino aún en el pensamiento. Lo leíamos hace 8 días, ¿verdad? El adulterio es algo realmente destructivo, y vamos a ver más adelante por qué es destructivo. Por lo cual Jesús insiste a sus discípulos: si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entrarán en el reino de los cielos. ¿Recuerdan? Este es el pasaje que hemos tomado como base para poder acentuar esta serie de antítesis que Jesús está enseñando en contra de la manera en cómo vivían los religiosos, pensando que esto era justicia, pero realmente solo era una falsedad, una hipocresía. Era solamente religión. Sin embargo, Dios está buscando que su iglesia practique una verdadera justicia, porque quienes habían atentado contra la santidad del matrimonio eran los mismos religiosos, quienes eran culpables de haber adulterado ya en el corazón. Por eso el Señor anuncia lo siguiente respecto a las antítesis que estamos estudiando. Él cita efectivamente a Moisés, diciendo: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Estamos en Mateo capítulo 5, ¿verdad?
versículo 31. Uh-huh. Entonces Jesús cita efectivamente a Moisés con este versículo. Esto es lo que dice la Biblia respecto del divorcio y las segundas nupcias. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Deuteronomio 24, verso 1. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. ¿Lo tienen? Sí. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Este pasaje no está centrado en ofrecer una excusa para el divorcio, de modo que parecía algo completamente común de hacer por cualquier razón. Y digo cualquier razón. Más que promover el divorcio era impedir el adulterio. Porque la ley mosaica era radical con respecto al adulterio, como uno de los pecados más despreciables y abominables, sancionables incluso con la muerte. Acompáñame por favor a Levítico capítulo 20, verso 10. Levítico capítulo 20, verso 10. Estamos analizando la manera equivocada que tenían los religiosos de enseñar respecto al divorcio. Jesús está diciendo: mas yo les digo, y ahorita vamos a analizar a profundidad esto, tratando de entender realmente el verdadero significado del divorcio con respecto a la ley, con respecto a la Biblia. Ellos decían o enseñaban de forma liberal acerca del divorcio. Levítico capítulo 20, verso 10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, inevitablemente serán muertos. Por eso es que a toda costa debía impedirse que hubiese adulterio, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta de su mal camino y viva, ¿no? Dice el profeta Ezequiel. Por eso es que entonces hablamos de un duro corazón. Jesús dice, como respuesta a los fariseos que habían venido a preguntarles si era lícito dar carta de divorcio conforme a lo que Moisés les enseñó. Y la respuesta de Jesús fue: por su duro corazón les dio carta de divorcio. ¿En qué implica el duro corazón? En que eran proclives a cometer adulterio. Así es que el pasaje que leímos en Deuteronomio 24 no está centrado en ofrecer una excusa para el divorcio, sino protegerles por misericordia de no cometer adulterio y ser encontrados en eso, porque esto equivaldría a la muerte. Por eso que les digo que el adulterio es altamente destructivo. Nunca la ley concedía el divorcio de forma liberal, como lo enseña la escuela de un tal judío Hillel, 20 años antes de Cristo, quien enseñaba que un hombre podía divorciarse de su esposa por los motivos más absurdos que no se pueden imaginar, como por ejemplo soltarse el cabello en público, hablar con otros hombres y hasta por quemar el pan o los frijoles. En algunos casos por ser estéril. Esta enseñanza tenía mucha influencia aún entre la gente del tiempo de Jesús. Por eso es que Jesús tiene que hacer énfasis al respecto. Y muchos están todavía viviendo conforme a esa enseñanza. Pero dice aquí, el versículo 24, Deuteronomio 24, 1 que leímos, dice: si alguno hallare en ella cosa indecente, le escribiría carta de divorcio. La palabra indecente significa originalmente desnudez. El término se usa para referir
a los órganos sexuales tanto masculinos como femeninos. La frase cosa indecente en general describe una mala reputación, una mala conducta. No se trata de la evidencia de la cohabitación con otro hombre, porque eso implicaría adulterio y significaría la muerte. Más bien esto pareciera, en otras palabras, como el justificar que esta persona era muy proclive a cometer adulterio por su comportamiento. Así es que al respecto entonces, dado que había cierto riesgo, era necesario evitar a toda costa que hubiese adulterio. Pero la respuesta de Jesús en el versículo 32 dice: pero yo les digo. Recuérdense, aquí es donde entra la antítesis. Esto es lo que ustedes dicen y de forma liberal entregan carta de divorcio, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, dice, a no ser por causa de fornicación. Voy a poner un paréntesis al respecto. Dice, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, dado el contexto del Antiguo Testamento, podemos decir por cualquier cosa, ya sea porque en la comunicación en el hogar está siendo cada vez más estresante, la convivencia está siendo más difícil. Leímos cómo es que el aumento del divorcio se daba aún más ahora en el confinamiento que tuvimos por el tema del COVID-19, porque los esposos estaban conviviendo día tras día ahí, con los niños en casa todo el día. Y esto pues llevaba a una serie de discusiones, a una serie de comportamientos de los cuales no estaban ellos acostumbrados. Claro que entonces el recurso era el divorcio. Comenzaban a pelear, comenzaban a discutir. Y entonces se dan una serie de situaciones que finalmente ponen como lo que en el mundo se puede conocer como la pérdida del amor, ¿no? Dice una canción de José José, el amor acaba. Pero eso es falso. El amor no se acaba. ¿O sí se acaba? El amor nunca deja de ser. Tal vez el enamoramiento, ¿verdad? Sí, porque al principio vemos a nuestra pareja, pues sí, con ciertos rasgos, es joven, etcétera, pero después ya no, ¿verdad? Ahora sucede que vamos a ser como los sacerdotes y levitas en el tiempo de Esdras, vean a otras mujeres más jóvenes y, exactamente, ¿verdad? Y después ya quieren cambiar. Pero entonces eso ya está atentando contra la ley de Dios. Entonces Jesús está diciendo, no pueden divorciarse por cualquier cosa. Ustedes están enseñando mal acerca del divorcio. Pero esta falsa enseñanza del divorcio lleva a una constante decadencia espiritual de la sociedad judía. Porque por cualquier cosa inverosímil ya estaban entregando carta de divorcio a las esposas. Y esto obviamente llevaba al riesgo de tener que volverse a casar, porque alguien joven todavía no querría quedarse solo para siempre. Entonces buscaba una segunda oportunidad. Y ahí es donde comenzaba el problema. Dice Jesús entonces, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. No puede haber motivos superficiales entonces para justificar el divorcio, porque esto provocaría tanto él como ella quisieran reanudar sus vidas, pero esto en automático se volvería un adulterio, porque esto sería un divorcio, vamos a llamarle ilegítimo, de alguna forma, y vamos a ver por qué ilegítimo. Marcos capítulo 10 versos 11 y 12, por favor acompáñame. Jesús les dice, Marcos 10 11 y 12. Marcos 10, 11 y 12. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido, se casa con otro, comete adulterio. El divorcio, querida familia, siempre tendrá un elemento altamente destructivo. El daño colateral afecta en primer lugar a los hijos. Por eso no se puede pensar en el divorcio
como un recurso primario, menos si se es por cuestiones de convivencia o de conveniencia, o de autogratificación o de autocomplacencia. Vamos a analizar lo que dice Jesús respecto a la salvedad. La condición a no ser por causa de fornicación, querida familia, no es tampoco una salida que Dios provee para el divorcio, sino es solamente la única causa de divorcio que Él reconoce. La cláusula, vamos a decir, de excepción no solo corrige la mala enseñanza de los fariseos respecto al divorcio, sino que también les confirma que el adulterio, lo cual era la otra realidad que Dios nunca quiso, es lo único que puede romper el vínculo matrimonial. Vuelvo a reiterar. Por eso es que el adulterio es altamente destructivo, porque es lo único que puede disolver el vínculo matrimonial. Así es de destructivo el adulterio, tanto que incluso la ley disolvía el matrimonio cuando había adulterio. ¿Y saben por qué? Porque la persona que era hallada culpable era sujetada a la muerte. Ya lo leímos, Levítico capítulo 20, verso 10. Así es que, pues sí, se encontraba en adulterio, se disolvía el matrimonio, porque la persona culpable debía morir. Es altamente destructivo. Perdonen que sea yo tan reiterativo, pero quiero que les quede mucho en su corazón. El adulterio es altamente destructivo. Tan destructivo es que Dios lo prohibió no solamente en el acto físico, sino en el pensamiento, en el corazón. Pero Dios, querida familia, ha provisto de otra salida, que no es necesariamente el divorcio. ¿Quieren saber cuál es? El primer recurso que Dios nos da en su palabra, dado a que Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros de forma radical, incluso amar a nuestros enemigos, nos manda a nosotros amar de forma revolucionaria, legendaria. Así es como Él quiere que nos amemos. Y si es así, la primer salida o el primer recurso para no disolver el matrimonio cuando hay adulterio es el perdón. El perdón. La Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos de algún pecado que hayamos hecho, Proverbios capítulo 28, verso 13, dice, el que encubre su pecado, Proverbios 28, 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De modo que cualquiera que haya cometido algún adulterio, si se arrepiente y, como dice el Bautista, da frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, alcanzará misericordia, alcanzará perdón, alcanzará aceptación, alcanzará comunión. Ajá. Pero el que se arrepiente y se aparta. ¿No creen ustedes que es interesante cómo el Espíritu Santo ha acomodado estos pasajes respecto al divorcio? Cuando a Jesús lo abordan los fariseos para preguntarle en el capítulo 19 de Mateo si era lícito dar carta de divorcio, ¿qué creen? El Espíritu Santo guió a Pedro a preguntarle a Jesús en el capítulo 18, en los versos 21 y 22. Mateo capítulo 18, 21 y 22. Ve conmigo, por favor. Mateo capítulo 18, 21 y 22. ¿Lo tienen? Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro. Jesús le dijo,
no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Querido Álvaro, ¿qué significa esto respecto al perdón? Respecto a perdonar hasta 70 veces 7. Te voy a acercar el micrófono, no sé cómo, pero eso quiero que lo escuchen, porque el matrimonio, el perdón, no el divorcio. Familia, cuando Dios creó el divorcio, cuando Dios creó, discúlpenme por favor, cuando Dios creó el matrimonio, no incluyó el divorcio con esto. No fue el divorcio un antídoto que Dios haya creado juntamente con el matrimonio. No. Ya hemos visto cómo es que la caída dio origen a la guerra de los sexos, pero esto no tuvo que ver con nada con Dios. La Biblia dice que Dios todo lo creó, fue bueno en gran manera, y Dios creó el matrimonio, y Él dice: lo que yo he creado no lo separa el hombre. Cuidado si atentan contra lo que yo he creado. Esto es algo que nosotros como iglesia debemos entender. Entonces, no es una coincidencia, sino una absoluta diosidencia que Pedro le haya preguntado a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, antes de abordar el tema del divorcio. Pero esto, queridos hermanos, respecto al perdón, es algo personal. Sin embargo, quien lo haga será grandemente reconocido por Dios en el cielo, en el tribunal de Cristo, ahí, a donde todos los que somos y aspiramos a ser parte de la novia de Cristo, tendremos que compadecer. Amén. Y cuando eso suceda, cuando te recompensen por haber perdonado una infidelidad de tu cónyuge y lo hayas perdonado de forma total y perfecta, el Señor te dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. David se arrepintió en el corazón. Dios perdonó el pecado de David, aunque esto le llevó a un cambio radical en su familia, porque las consecuencias del pecado las vivió hasta que murió. Pero fue perdonado. Si Dios nos perdona nuestros pecados, ¿cómo es que nosotros no podremos perdonar a nuestro cónyuge cuando comete algún error? Cuando incluso ha cometido adulterio. Bueno, pues déjenme decirles que Dios quiere que exista eso en nosotros. Es perfección. Por eso es que Jesús les dice que nosotros tenemos que amar a los demás como Dios ama, con un amor perfecto. Acompáñame por favor, y con esto termino, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, al final del capítulo, y vamos a ir estudiándolo más adelante. En el versículo 48, Mateo 5, 48, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto, sin eufemismos, perfecto. Así es como nosotros llamamos a ser como Dios, perfectos, perfectos en el amor. Amén. Padre Celestial, gracias porque nos estás mostrando a través de esta serie de enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte cómo es el reino de los cielos versus cómo es el reino de este mundo. Cómo es que nosotros como seres humanos hemos tergiversado, hemos cambiado, hemos de alguna forma aligerado la carga de la culpa a través de solamente justificarnos a nosotros mismos. Nadie me vio. Habrá alguien que diga en su corazón: nadie me vio. Olvida que tú ves todo. Es absurdo pensar que lo hagamos a escondidas, que engañemos a escondidas,
que tengamos actividad pecaminosa a escondidas, porque de ti nadie se puede esconder. Entonces, Señor, podemos decir, más bien, ayúdanos. Tú has prometido tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder resistir la tentación. Por otro lado también, Señor, qué importante es perdonar y buscar la manera de poder salvaguardar nuestro pacto, porque cuando nosotros, Señor, hicimos un pacto delante de ti, mi esposa y yo, Señor, nos comprometimos contigo y estamos, Señor, llamados a guardar con nuestras vidas ese pacto. Pedimos con todo el corazón entonces que ya no más abunde el divorcio entre tu pueblo, Señor. Pedimos que abunde el perdón entre tu pueblo, Señor. Que las familias sean una muestra de cómo es el reino de tu amado Hijo Jesucristo. Permite que seamos iglesia en nuestras casas, Señor. No solamente aquí en la reunión. Ayúdanos, Señor, porque de alguna forma todos hemos pecado y estamos tristes. Pero tú eres un Dios perdonador y restaurador, misericordioso. Yo sé que tú conoces el corazón y estás dispuesto. Límpianos de toda nuestra maldad y ayúdanos a verte cara a cara algún día, Señor. Dice David en el Salmo 32, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Señor, queremos estar tan ligeros como las siervas, tan ligeros para poder servirte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, pues, mi Dios, que cada enseñanza que estamos teniendo al respecto de este tema, Señor, sea guardado en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.